Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Les cuento básicamente la idea del video de hoy. Vamos a hacer los parciales de análisis 2 que van a rendir básicamente para la Facultad de Buenos Aires, pero que les puede servir para otras facultades también. En este caso lo que vamos a hacer es hacer los parciales comentados, ya que conseguimos varios modelos resueltos, ¿sí? Entonces la idea es un poco, ya que están resueltos, comentar un poco la resolución y vamos viendo cada una de las partes por separado, ¿sí? Bien, vamos a empezar con este caso, ¿sí? Este es el parcial del 22 de octubre del 2022, ¿sí? Básicamente, fíjense cómo está resuelto para que lo vayamos viendo, ¿no? En el primer ejercicio nos van a dar esta función que es una función de R2, ¿sí? Que tenemos dos variables, x y, después tenemos la imagen que tiene también dos variables, ¿ok? Y D que pertenece a R2, que es el dominio natural de F, ¿sí? Entonces, la idea primero es graficar D, su interior y su frontera, ¿ok? E indicar si D es compacto. Y luego, una vez que tenemos esto, describir mediante ecuaciones o inecuaciones el interior de D. ¿Está bien? Entonces, yo voy a ir anotando acá algunas anotaciones extra a lo que está puesto para el parcial. Pero fíjense lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra función está hecha de dos partes, ¿verdad? Vamos a llamarle, supongamos a la primera, a esta que ponemos en rojo como f sub 1 y a esta que ponemos como en amarillo como f sub 2. Entonces nuestro dominio, el dominio de f, debería cumplir con los dos. Debería cumplir con el dominio de f sub 1 y con el dominio de f sub 2 simultáneamente. A su vez, fíjense que nosotros vamos a lo clásico, ¿no? Para una función de una variable, si tenemos una raíz de orden par, ¿sí? Esto lo aclaro por las dudas, par, o mejor dicho, podemos poner, para hacerlo un poquito más prolijo matemáticamente, raíz enésima de otra función con n perteneciente a los naturales, ¿sí? Pero en este caso n par, ¿sí? G de x tiene que ser mayor o igual a cero. Y por otro lado, el segundo caso es que si nuestra función nos va a quedar el logaritmo de cualquier base de otra función, lo que esté dentro de ese logaritmo tiene que ser mayor estricto que cero. ¿Está bien? Esas son las dos excepciones que nosotros vamos a acá. También está el tema de la división por cero, ¿sí? Entonces, que en este caso no aparece. Fíjense cómo está la resolución, ¿verdad? En este caso dice que el dominio natural de f es la intersección de los dominios naturales de sus componentes, ¿verdad? Con lo cual separa las dos funciones y las va a analizar las dos por separado. Fíjense que el primero, este de sub 1, ¿sí? Básicamente habla de la misma desigualdad que teníamos nosotros, ¿sí? Que sería, en este caso, plantea esta desigualdad con lo que dijimos recién, ¿sí? De que nuestra raíz, en este caso es una raíz cuadrada, tiene que ser mayor que cero. Entonces, de ahí en adelante hace todo el desarrollo. ¿Bien? Entonces, todo lo que sigue básicamente es a resolver la cuenta, ¿sí? Como comentario, en este caso, se puede pensar en completar cuadrados, ¿ok? Entonces, en este caso, si lo ponemos como un comentario, ¿sí? Si ustedes quieren, en este caso podemos decir que parte de las cuentas tienen que ver con completar cuadrados al momento de la resolución, ¿sí? Esto ustedes lo pueden ver cuando van a las ecuaciones y ven, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Fíjense cuando agrupan por los x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado menos 8x al cuadrado, y cuadrado menos 4y, y básicamente cuando terminan de pulir toda la cuenta, a lo que se llega es a esto, ¿sí? A este dominio que es el que ustedes ven acá a continuación. Bien, entonces esto como comentario al margen, completar cuadrados es una técnica que para este tipo de dominios es muy común y muy usada. ¿Está bien? En una elipse, ¿sí? Que tiene un centro, en este caso en 1, 0, en 1, 2, y radios mayores 1, radios menores 1 y radio mayor 2, ¿sí? Como la que ustedes ven a continuación. ¿Está bien? Luego vamos con el dominio natural de F2, ¿sí? Que en este caso, fíjense que tiene que ver con lo que está dentro del logaritmo que sea mayor estricto que cero. Entonces, justamente es lo que ocurre cuando venimos de este lado, ¿sí? Fíjense que es coherente con hacer las cuentas de este otro lado, ¿sí? En este caso, cuando platicamos con el dominio y lo establecemos como una desigualdad. ¿Está bien? Fíjense la ecuación y menos x menos 1, que es todo esto, ¿no? ¿Verdad? Y menos x menos 1, que es lo que está dentro del logaritmo, eso por definición es mayor que cero. Y en general lo que se suele estilar, depende del tipo de ecuación, pero
si se puede ponerlo con función de y en función de x, mejor. Si no, no importa, buscamos alguna otra función similar. Fíjense que en este caso es un semiplano, porque yo tengo la recta y es igual a x más 1, ¿sí? Y la región mayor es justamente la región que está por encima. Bien. Entonces ahora, básicamente lo que se hace la intersección de las dos partes, ¿sí? Fíjense que en este caso simplemente es superponer una con la otra y ver cuál es el dibujo resultante de esto. ¿Está bien? Entonces esa es un poco la idea. Entonces en este caso, fíjense, ahora se describe el interior y la frontera. Cuando ustedes reescriben el interior, recuérdense que en este caso el interior estamos hablando de todos los puntos donde yo puedo tomar una bola de radio mayor que cero, donde yo solamente tome en cuenta los puntos de mi conjunto, ¿está bien? Que en este caso es lo que va a ocurrir, ¿sí? Fíjense, el interior obviamente, si tengo una frontera que está incluida, no la incluyo, y si la frontera tampoco está incluida, la puedo tener por fuera. Y en este caso el borde sí es tomar en cuenta la frontera, esté o no incluida, ¿sí? Como ustedes van a ver en este caso, la frontera es el borde, también dicho coloquialmente, de mi conjunto. Entonces ahí podemos hablar de todos los puntos de acumulación y las definiciones si es punto frontera o no, pero esa es un poco la idea. Entonces dice, el conjunto es acotado pero no cerrado, pues no contiene parte de su frontera, ¿sí? Entonces si fuera cerrado tendría que contener toda la frontera. Y en este caso decimos que D no es compacto, ¿sí? Tendría que, para ser compacto, tendría que satisfacer ambas condiciones a la vez. Y después dice, finalmente, el interior de D está descrito por las inecuaciones, que son las mismas que hemos tenido recién, exceptuando la igualdad que se da en la elipse. Entonces, la región, si uno la describe de esa manera, queda 100% abierta. ¿Está bien? Entonces, nada, este es un buen ejemplo para que lo vayan viendo en cuestión. Fíjense en el siguiente caso, ¿no? En el ejercicio 2. Acá nos van a dar esta función de dos variables, que es la que nosotros vemos acá a continuación. ¿Ok? Y dice, halle los puntos x0 y 0 para los cuales el plano tangente al gráfico de f en ese punto es paralelo al plano xy y determine en cada uno de ellos si se produce un extremo relativo, ¿no? Indique el tipo y valor en el extremo en caso afirmativo. ¿Está bien? Entonces, pensemos primero, acá lo ideal es siempre que ustedes tengan una idea de qué es el plano tangente. ¿Está bien? El plano tangente, lo ideal acá, siempre que nos están hablando nos citan el plano tangente, lo ideal es tomar en cuenta la fórmula, ¿sí? Entonces vamos a analizar un poco esto, ¿está bien? Lo ideal acá, si bien es cierto que la resolución no provee un dibujo, pero justamente vamos a agregarlo nosotros para que se entienda la lógica que hay atrás, ¿verdad? Entonces fíjense que esta va a ser nuestra función, generalmente está bueno dibujarla así como un paraboloide, ¿sí? Y si nosotros lo pensamos como un plano tangente, vamos a hacer de cuenta, en este caso, que tenemos algo así, ¿sí? Si este es nuestro plano tangente y este es nuestro punto, en este caso va a ser, ¿sí? El punto es el x0, ¿sí? Que en este caso vamos a tener x0 y 0, ¿sí? Y f de x0 y 0, ¿bien? El plano, ¿qué es lo que nosotros tenemos en este caso? Este plano, supongamos que le llamamos pi, ¿sí? Bueno, el plano, por ser un plano, tiene su normal, ¿verdad? Que es un vector que viene así. ¿Correcto? Es perpendicular. Y en este caso, si en este caso vamos a tener, como dice el problema, que es un plano, fíjense que es paralelo al plano XY, ¿sí? Este detalle es importante, ¿no? Entonces, vamos a ubicar este detalle, la información en su contexto, ¿no? Imagínense que en este caso, si yo pongo los ejes coordenados y los ponemos en amarillo, ¿no? Fíjense que vamos a tener los ejes, ¿sí? X e Y, y después tenemos Z, ¿verdad? El plano del piso, que es este plano que nosotros estamos dibujando acá en el piso, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? El plano XY, si uno puede pensar de varias maneras, pero una ecuación de este plano sería Z igual a 0, ¿sí? Porque es el plano del piso. Con lo cual la normal sería en este caso 0, 0, 1, ¿sí? Y por otro lado, la normal del plano tangente de pi nos va a quedar dada por, en este caso, las derivadas de nuestra función, ¿sí? Más una componente en z. Entonces vamos a tener la derivada de x, ¿sí? La derivada de y luego otra componente c a despejar de la ecuación anterior. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que si esta ecuación, primero una cuestión importante, supongamos que este es el plano pi xy normal de xy. Entonces, si yo digo que el plano pi
es paralelo al plano z igual a 0, entonces digo que sus normales, que son perpendiculares entre sí, también son paralelas. ¿Bien? O sea, estaría diciendo esto, que las normales van a ir en el mismo sentido. Entonces, en este caso, la normal de pi, ¿sí? Va a ser, perdón, paralela a la normal de xy, con lo cual una puede ser el múltiplo de la otra, ¿sí? O sea, es un escalar por la misma, o mismo puedo tomar el mismo vector. Entonces eso quiere decir que estas dos componentes, ¿sí? Esto y esto van a ser iguales, por lo tanto, f de x va a ser 0 y f de y va a ser 0. Ese es el razonamiento que está detrás de esta resolución. Entonces fíjense ustedes que van a venir de este lado, ¿sí? Y todo lo que explica acá es justamente lo que yo acabo de explicar en términos más concretos, pero justamente falta esa parte gráfica. Entonces lo que hace a continuación simplemente es eso, ¿sí? Derivar la ecuación original, observen ustedes, ¿sí? Van a tener esta ecuación original, ¿sí? De este lado, ¿ok? Y luego lo que van a hacer en este sentido es sacar las derivadas, ¿verdad? Igualadas a 0, y todo se reduce en resolver ese sistema de ecuaciones, ¿ok? Esto básicamente es el trabajo fino que hay que hacer dentro de la cuenta, pero eso es lo que va a ocurrir, ¿está bien? O sea, igualar las ecuaciones y luego igualarlas a 0, como un sistema de ecuación. Y lo que llega, a lo que llega el sistema es a esto, ¿sí? Que tengo dos puntos, ¿sí? Que es este o este otro, ¿está bien? El 0, 0 o en este caso el 1, 1. Después lo que pide el problema, el 1 menos 1, perdón. Lo que pide el problema es ver si se produce un extremo relativo, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de extremo es? Bueno, y esto tiene que ver básicamente con la teoría de explicar, ¿sí? De acá básicamente lo que se sigue es el procedimiento de clasificar los puntos críticos. Entonces, lo que se hace, fíjense en toda esta parte, todo esto que están haciendo acá es calcular el determinante de la matriz hessiana, que es con la función original calcular las derivadas segundas, ¿sí? Y evaluar básicamente, ¿sí? Cuánto queda el determinante evaluado en cada uno de los puntos. Entonces con eso clasificar si existen máximos o mínimos. Lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que el criterio de clasificación siempre es el mismo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que si el determinante, como ocurre acá, si el determinante de esta matriz me da mayor que 0 y a su vez la derivada segunda me da mayor que 0, entonces hay un mínimo relativo. Si en cambio el determinante es menor que 0, independientemente de cuánto me da la derivada segunda, entonces es un punto de ensilladura y no hay extremo relativo. Y eso sería básicamente la idea. Fíjense, en este caso es un caso muy simple de aplicación de máximos y extremos relativos, pero no por eso es menos interesante. Vamos a ver ahora este caso, ¿sí? El ejercicio 3, que fíjense lo que dice, ¿no? Tengo sigma, que es una superficie descrita por la ecuación vectorial que ustedes ven acá abajo, ¿sí? Que en este caso depende de u y de b, ¿no? Entonces dice la idea que hay que encontrar todos los puntos pertenecientes a sigma para los cuales el plano tangente a sigma en P resulte ortogonal a la recta normal a la superficie de nivel 6 de tal función en el punto tal con x0 menor que 0, ¿sí? Dice, para los puntos P hallados de una ecuación cartesiana del plano tangente correspondiente. Este es un buen ejemplo para, digamos, analizar parte a parte lo que se va haciendo. O sea que este es un ejercicio que parece de entrada medio complejo, ¿sí? O sea, tenemos que tener cuidado con algunas particularidades, ¿bien? Pero la idea acá sería la siguiente. Fíjense, en este sentido, ¿no? Vamos a ver. Nosotros acá vamos a tener que nos dice, tenemos la superficie, ¿sí? Nos habla del plano tangente a sigma en un punto, ¿no? Pero después dice que el plano tangente es ortogonal a la recta normal a la superficie de nivel 6 en el punto tal. Entonces, a lo mejor convendría empezar viendo, ¿sí? Cuánto es esa recta. Entonces, por ejemplo, si tuviera que poner un orden, diría, bueno, todo esto que está señalado en celeste, calcularlo al principio. Decir, bueno, perfecto, esto es lo primero que voy a hacer. ¿Cuánto es esa recta normal a la superficie de nivel 6 de esa función en ese punto? ¿Sí? Y después ahí vemos. Entonces digo, bueno, perfecto. Fíjense qué es lo que hace la solución. Nos vamos de este lado, nos dice como el punto A, vale esto, ¿no? X0, 1, 1, debe pertenecer a la superficie de nivel 6 de F. Entonces F en ese punto y lo que hace es reemplazarlo. Fíjense que reemplaza la función. Acá hay varias opciones. Ustedes pueden reemplazar la función, igualarla a 6 si es lo que desean, o directamente reemplazarla en el punto, porque ya
el punto está hablando de, o sea, ya sabemos cuánto vale el punto, con lo cual no hay problema, ¿sí? Y después despejar el valor. Fíjense que da varias vueltas de tuerca esto, pero dice, bueno, por ejemplo, x sub 0 al cuadrado dale 1, eso abre la posibilidad de que, por ejemplo, x0 puede ser 1, puede ser menos 1, que de hecho el problema dice, bueno, específicamente tiene que ser con x0 menor que 0. Entonces después tenemos, dado que x0 es menor que 0, resulta entonces que x0 es igual a menos 1 y que el punto en cuestión es este. Entonces ya tenemos con qué empezar, porque ya sabemos el punto, ¿sí? Hasta ahora es uno solo, así que no hay problema, para esta recta, ¿sí? Y en ese caso, siempre que estemos pensando, pensémoslo de la siguiente forma, siempre que estemos pensando en una superficie de nivel, ¿sí? Esto está bueno agregarlo porque no está en la resolución. Nosotros vamos a tener nuestra superficie de nivel que es como una sábana, ¿ok? Entonces, si esta es mi superficie, si yo calculo el plano tangente, ¿verdad? O en este caso estoy pensando en dos cosas. Primero en el plano tangente. Entonces digo, bueno, perfecto. Este plano tangente, ¿sí? Voy a decir que es pi tangente a la superficie S, y en este caso puedo pensar que esto que aparece acá es mi x sub 0, ¿no? Entonces digo, bueno, es el plano tangente a la superficie en ese punto, y por ser un plano tangente tiene una recta normal, ¿verdad? Bien, pero también eso mismo lo puedo extrapolar si quiero pensar en la recta perpendicular, la recta normal. Entonces, esta sería la recta normal a la superficie S en el punto x0. Y también tiene un vector director B. En este caso, ambos, B va a ser para la normal, podrían decir que son iguales, y en este caso lo puedo pensar como el gradiente de la superficie evaluada en ese punto. Todo esto sale de la teoría, ¿sí? Nosotros lo estamos haciendo un poquito más explayado porque en la resolución del parcial van directamente al punto. Entonces, para que se entienda qué hay detrás del laboratorio de todo esto, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso es lo que saca, ven que saca el gradiente de f evaluado en A justamente por esto, porque queremos saber cuánto me queda en ese caso ese plano tangente, y ese es el vector director. Ven que dicen, si R es la recta normal, ese es el vector director para ella, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿sí? Dice que para el plano tangente en un punto P sea ortogonal, es necesario y suficiente que un vector director sea normal a dicho plano, que es un poco lo que está ocurriendo, ¿está bien? Acá entra esto en juego, la segunda parte del problema que vamos a hablar enunciado. Una vez que yo ya encontré la recta, ¿sí? Fíjense que acá me dice todos los puntos P de la superficie para que el plano tangente resulte ortogonal a la recta. Entonces, esto sería lo segundo que hay que calcular, ¿verdad? Vamos a ponerlo en rojo, supongamos. Esto sería lo segundo que sería ideal calcular. Entonces, en este caso, ¿sí? Pensémoslo de la siguiente forma. Si esta es mi superficie, vamos a pensarlo de la siguiente manera, ¿no? Si esta es mi superficie sigma, ¿no? Donde yo la superficie la puedo pensar como una hoja cuadriculada, ¿no? Donde la hoja cuadriculada, ¿porque es importante verlo? Porque yo acá voy a tener valores de u y de b constantes, ¿sí? Entonces, si pienso en un plano tangente, ¿ok? A esa hoja cuadriculada, que lo voy a tener en cuenta acá, ¿sí? Lo que voy a tener, por ejemplo, en ese caso, es que mi vector normal, ¿sí? Que es lo que estoy viendo, ¿sí? Cuando me dice que el plano tangente es ortogonal a la recta normal de la superficie, ¿sí? Entonces va a ser perpendicular en la recta normal, con lo cual, en este caso, lo que voy a tener es que la recta normal, como dijimos recién, si va a ser perpendicular al plano, fíjense que se cumple todo. Entonces, este vector normal me va a quedar. Pero además, otra cosa, que si este vector normal lo puedo pensar, si esta sigma está en función de u y de b, lo puedo pensar como producto de las derivadas parciales, producto vectorial de las derivadas parciales de esa función, con sus respectivas variables. Eso ahí viene el punto conector. Es lo que hace después la función. Fíjense que cuando viene acá, ¿sí? Vamos a tener, en este caso, n que están con las derivadas parciales respecto de u y respecto de b, en forma genérica, ¿sí? Y después obviamente lo que se hace es, bueno, esto perfecto, me sirve, pero yo tengo que fijarme en qué punto, en cuáles son los valores de u y de b que me van a dar como imagen ese punto de paso, ¿sí? Que después yo los puedo reemplazar y que me queden en mi cuenta, que es lo que pasa acá, ¿no? Entonces vengo de este lado, fíjense que ahora saco cuánto vale u y cuánto vale b para cada caso, ¿sí? Entonces digo, bueno, perfecto, este es mi vector director, ¿sí? Y ya encontré cuánto me deberían quedar en cada caso. De hecho dice, bueno, el punto, en este caso es el único punto de sigma donde cumplo el pedido, que en este caso es el 0, 1, menos 1. Así que eso ya está ok. Y después acá, fíjense, en este caso, ¿no? Donde dice, para los puntos de P hallados de una ecuación cartesiana del plano tangente correspondiente, hay varias opciones acá. Pero lo más seguro es pensarlo de esta forma, ¿sí? B,
que es el vector director, por x menos p, ¿sí? Porque esto es la definición propia de cualquier plano, así que esta es una fórmula que se adapta bien, ¿sí? Y directamente reemplazar los valores y con eso lo sacamos. Entonces fíjense, este es un ejercicio que está bien armado para este tipo de situaciones. Bien, vamos con este otro punto en el ejercicio 4 que dice lo siguiente. Justifique, mediante el teorema de la función implícita, que existe z0 perteneciente a los reales, tal que en un entorno del punto x0 y 0, ¿sí? Que en este caso es el 0 menos 1, la ecuación que sigue, ¿no? Define una función z en h de x y de clase C1 que cumple que h en 0 menos 1 es igual a z0. Y una vez que ustedes chequean eso, la idea es calcular mediante una aproximación lineal el valor de h en 0.1 y menos 1.05 y hallar el versor que hace máxima la derivada direccional de h en el punto 0 menos 1. Bien, entonces, ¿cuál es la idea con esto? Cuando nosotros hablamos del teorema de función implícita, ¿sí? La idea sería, si ustedes reemplazan y quisieran despejar cuánto les va a quedar ese z, por ejemplo, y para tratar de chequear de otra forma, no hay otra manera de hacerlo más que respetando algunas condiciones que son las del teorema de función implícita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Básicamente son tres condiciones que nosotros tenemos que resolver. En este caso, fíjense, tenemos que chequear, como dice acá el tema, ¿sí? Para ver que nuestra función sea una función definida implícitamente, que se cumplen estas tres condiciones que vamos a citar ahora, ¿sí? Pero acá en este caso aparece algo especial, que sería lo siguiente. Fíjense, en este caso, nosotros tenemos que esta es nuestra ecuación, ¿verdad? Que la vamos a trabajar. Y después lo que vamos a tener, por ejemplo, para esto también nos va a quedar, por ejemplo, que el h es en 0 menos 1, con lo cual, o mejor dicho, el x0 y 0 nos queda como 0 menos 1, ¿sí? Entonces, esos son los valores de x y de y, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, si reemplazáramos para sacar z, para ver cuánto nos queda, en este caso podríamos pensarlo de la siguiente manera, ¿no? Vamos a tener e a la 0 por z más menos 1 por z al cuadrado más z al cubo, que esto es igual a 1, con lo cual esto nos va a quedar como z al cubo menos z al cuadrado más z menos 1 que es igual a 0. Bien, y en este caso, ¿sí? Ver básicamente cuáles son los valores que corresponden. Fíjense que lo que se suele hacer es, se suele pasar todo de un solo lado, o sea, se llama a la función, ¿sí? Fíjense entonces que nosotros cumplimos con los tres estamentos, ¿no? Digamos, igualar nuestra función crear nuestra función f a 0, ¿sí? Para, digamos, todas las variables que corresponden. Y después lo que falta es despejar cuál es el valor de z real, que en ese caso podría ser solución. Entonces, en este caso z nos va a quedar con un 1, ¿sí? Que, como fíjense bien acá, despejando, factorizando y demás, la única solución en ese caso sería la 1, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto, ¿sí? Básicamente ya sabemos el punto, ¿está bien? Fíjense cuáles son los tres puntos. Primero que f es de clase C sub 1, en este caso simplemente se nota porque la función es una mezcla, digamos, de funciones exponenciales con funciones polinómicas, ¿ok? Entonces, en ese caso, ese sería básicamente el mismo patrón que se sigue para el resto de los casos, ¿bien? Y después nosotros vamos a tener, ¿sí? Que f, la función vale 0, justamente porque así las definimos nosotros, ¿sí? Es decir, de esta ecuación, lo que se hizo fue despejarla de un solo lado, ¿también? Y de pasar todo un solo lado, es decir, ponerle uno igual a 0 y a esto llamarle nuestra función nueva. Entonces ya esto por definición se cumple, así que no hay problema. Y después básicamente cuánto es la función evaluada en el punto, ¿sí? Pero no solamente esto, sino que acá hay que sacar las derivadas parciales, ¿sí? Entonces, a partir de la f que nosotros elaboramos, hay que sacar cuánto valen las derivadas de f respecto de x, respecto de y, respecto de z, y la que es la variable que está definida implícitamente, esta sí es la que no tiene que ser nula. ¿Por qué? Porque por el teorema de la función implícita, más adelante, nosotros vamos a tener que usar esa función como un denominador. Con lo cual, lamentablemente, esa condición se tiene que cumplir sí o sí para que la función sea implícita, porque no podemos dividir por cero. Entonces, fíjense, dice, por lo tanto, en el punto seleccionado se cumplen las hipótesis del teorema de la función implícita y podemos garantizar entonces que la ecuación viene dada en forma implícita, que es la que nosotros vemos a continuación, ¿sí? Que vale lo que vale en ese punto. Todo lo que sigue después,
que viene con la segunda parte del problema, ¿no? Porque hasta ahora nosotros contestamos la primera parte, que es que la función cumple los teoremas de la función implícita en ese punto. Después dice, calcule mediante una aproximación lineal el valor de h en este punto, que es el 0,1 menos 1,05, y halle el versor que hace máxima la derivada direccional de h en el punto en cuestión. Entonces, todo esto básicamente está relacionado. Justamente, digamos, la pregunta tiene dos aristas, porque lo que nosotros calculemos para la primera parte de la pregunta va a servir para calcularlo en la segunda parte de la pregunta, ¿está bien? O sea que esto puede sernos útil también. Entonces, fíjense ustedes, ¿sí? Que vamos a la resolución del problema, ¿sí? En este caso, fíjense, en este caso decimos lo siguiente, como h es diferenciable en 0,1, se pueden sacar las derivas parciales con justamente lo que dijimos recién, el teorema de la función implícita. Es tomar cada una de las derivadas de nuestra función, ¿sí? Original, que en este caso es f, ¿sí? Y hacer el cociente de esa función, ¿sí? De esas derivadas respecto de x, respecto de la variable implícita, que en este caso es z. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. F de x y f de z, ¿sí? Y luego el cociente negativo. Simplemente lo que hay que hacer ahí es derivar, ¿sí? Las expresiones de nuestra función original y con eso sacarlo. ¿Está bien? Y lo mismo con la derivada respecto de y. Justamente a esto viene a colación lo que hablamos hace un rato, ¿sí? Que no se puede que tomar que la función con nuestra derivada en z quede cero, porque justamente no podemos dividir por cero. Entonces lo que nosotros tenemos es las derivadas, pero ahora sí aplicadas sobre ese punto y sobre la función implícita. Esta sería la expresión completa del plano tangente siempre que nosotros estemos hablando de el plano que aproxima la función en un punto. Siempre que ustedes hablen de plano tangente y están hablando de una función, inclusive si es una superficie de nivel como esta, sigue siendo válido lo que nosotros vemos, ¿sí? La función o el plano definido con las derivas parciales, h' respecto de x respecto de y en el punto, y luego fíjense que esto está multiplicado o desplazado por el punto de paso, que en este caso es el 0 menos 1, ¿sí? Entonces esto es importante para que ustedes lo tengan en cuenta y con la ecuación del plano que vemos hasta ahí. ¿Está bien? Entonces, en este caso, ¿sí? Fíjense que una vez que tenemos el plano, lo que hace la ecuación en este paso es reemplazar ese punto, que en este caso es el 0,1 y el menos 1,05, que está bien cercano al 0 menos 1, y con eso saca la aproximación lineal. Obviamente que esto nos debería dar cercano a si reemplazamos la función en el punto en la función original, ¿sí? Y la idea es que como lo que pide acá es cuál es la dirección donde se alcanza el máximo crecimiento, o el valor máximo. Bueno, esto siempre tiene que ver con las derivadas y con los vectores gradientes, ¿sí? Vamos a ver acá, voy a dejar en la descripción del video esta hoja de fórmulas, ¿sí? Fíjense que en este caso, siempre que ustedes, fíjense la proposición 15, ¿sí? Donde dice, con las hipótesis anteriores, si nosotros tenemos la derivada direccional máxima, o sea, el mayor rango de crecimiento de la función, se alcanza en la dirección del vector gradiente, por eso se toma el vector gradiente de la función evaluada en ese punto, y luego para normalizarlo se lo divide por su norma, ¿sí? Que es lo que ustedes ven ahí a continuación. Ven que ustedes tienen el gradiente del vector en 0,1, y luego dividido su norma, con lo cual les queda un vector normalizado. Esto se hace por convención, ¿sí? Siempre que ustedes indiquen la dirección de un determinado vector, siempre lo tienen que normalizar. Y eso sería todo. Bien, y vamos a hacer este último caso, donde en este caso tenemos esta función, ¿sí? Que, como ustedes ven acá, está partida, ¿sí? Es una función de dos variables en una, y dice, es una función donde tenemos un campo escalar, ¿ok? Definida, por ejemplo, para todo el plano, salvo el 0, como seno de x al cubo menos y al cubo, dividido x al cuadrado más 2y cuadrado, para todo xy que no sea el origen. Y luego 0, ¿sí? Si en este caso estamos hablando exclusivamente del origen, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta acá? Fíjense que dice el problema que hay que probar que f admite en el origen derivadas direccionales en todas direcciones, y una vez probado esto, obviamente calcular las derivadas parciales respecto de x, respecto de y en ese punto, y luego ver cuáles son los versores donde se cumple que las derivadas en ese punto van a ser nulas, ¿ok? Entonces, hay varias formas de encarar esto, pero fíjense que la resolución hace algo muy inteligente, que es que nosotros
ya que el problema nos pide solamente calcular las derivadas direccionales, ¿ok? No estamos hablando de diferenciabilidad estrictamente. Puede ser una trampa pensar en resolver el problema primero, tratando de probar que la función es diferenciable en el punto, ¿sí? Podría ser. Sin embargo, a veces la relación no es biunívoca, es decir, que la función sea diferenciable dice que o genera o habilita que la función tenga derivas direccionales en todas direcciones, pero lo recíproco no necesariamente es cierto. Con lo cual, si uno pensara en una estrategia para encarar este problema, lo lógico sería hacer esto. Fíjense, vamos al resumen de fórmulas y la idea sería utilizar esto, la definición, la proposición 13, que es la definición de las derivadas direccionales. Bien, fíjense, lo vamos a poner en este caso en nuestra pizarra. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a ver acá es que para nuestra función, ¿sí? Cuando hablamos de derivada direccional, la derivada direccional es un límite, como la definición de derivada que ustedes conocen, pero simplemente es el límite que ustedes ven a continuación de la función evaluada en el punto, que es fijo, y el vector, que en este caso va a ser un vector de norma 1, arbitrario, ¿sí? Y básicamente hacer que resuelva ese límite con la expresión que nos dé y ver cuánto nos queda. Entonces, ya les digo, esto como estrategia es más inteligente porque vamos sobre seguro con lo que querramos hacer después. Fíjense que en este caso cuando va a las cuentas, ¿ok? Decimos, bueno, perfecto, el B, que es el versor, tiene norma 1, entonces lo circunscribe al hacer esto, decir, bueno, las componentes son A y B, lo circunscribe a la circunferencia de norma de radio 1, ¿sí? Con lo cual ya esa condición de borde la tenemos. Si después la necesitamos, la vemos más adelante. Esto también lo pueden poner si usan el vector como si fuera coseno del ángulo, seno del ángulo es indistinto también, ¿sí? Son dos formas de expresar lo mismo. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que está calculando acá? La derivada, ¿sí? En 0, 0 en la dirección B. Esta escritura quiere decir derivada parcial, llevo derivada direccional en el punto 0, 0 del vector B. Entonces, fíjense que está aplicando la definición tal cual. F de t por b menos f en 0, 0. ¿Sí? Y dividido t. Entonces, f en 0, 0, vamos a recurrir a la definición que es 0 directamente, y luego f en t por b se asume que es un punto distinto de 0, con lo cual sí o sí hay que reemplazarlo ahí adentro. ¿Ok? Todo lo que sigue después simplemente es acomodar la cuenta. ¿Ok? Fijarse básicamente qué es lo que me da en cada caso. Fíjense que en este caso, ¿sí? Resuelve el límite. ¿Sí? Cuando resuelve el límite con seno, en este caso, acomodando las cuentas, llega con la identidad de seno de x dividido x que tiende a 1, ¿sí? O mismo pueden usar L'Hopital acá también, no hay problema, y llegan a esta expresión que aparece acá. ¿Está bien? Que de hecho, bueno, un poco lo cuenta más adelante, pero bueno, yo los desafío a que si ustedes quieren calcular este límite y ver cuánto da, esa sería la idea. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar? Que en este caso, ¿sí? Llevan a esta expresión, ¿sí? Entonces, la derivada direccional, para ponerlo en limpio, ¿sí? Si nosotros lo vamos a analizar un poquito, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, nos da esta función, ¿verdad? Con el agregado, en este caso, de que dijimos que a cuadrado más b cuadrado es igual a 1, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Supongamos nosotros decimos, bueno, a cuadrado más b cuadrado es igual a 1, ¿sí? Esto es lo mismo que decir que a al cuadrado me queda como 1 menos b cuadrado, con lo cual a me va a quedar como más o menos la raíz de todo esto, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, fíjense que esto admite imagen para todos los reales. Si lo pensáramos como función, a la función derivada direccional, ¿sí? Nosotros diríamos que el dominio de esta función asterisco, vamos a llamar así, son todos los x y pertenecientes a R, o sea, no tiene discontinuidades. ¿Por qué? Porque fíjense que por ser una función racional, uno dice, bueno, se anularía cuando a y b valgan cero. Pero ¿qué pasa? A cuadrado más b cuadrado es igual a 1, con lo cual, hipotéticamente, esta función se anularía si yo la tomara para todos los números reales, ¿ok? Pero como yo me estoy circunscribiendo solamente al círculo de centro 0, 0 y radio 1, ¿ok? Solamente estoy tomando ese círculo y no otra cosa. Entonces lo que estoy diciendo es que para ese círculo las derivadas existen en todas direcciones porque no tengo limitaciones, ¿ok? Entonces, vamos a amplificarlo un poquito. Esto, el dominio de esta función nueva, serían todos los x y, pertenecientes a los reales, tal que a cuadrado más b cuadrado es igual a 1, pero no tengo discontinuidades de ningún tipo. Entonces, para mí, derivadas direccionales existen sin problema. ¿Está bien? Y simplemente lo que hay que hacer después, el segundo punto, que acá pide, por ejemplo, bueno, para cuándo esos valores valen cero.
¿sí? Entonces simplemente una vez que uno tiene la fórmula de la función, ¿sí? Uno encontró la fórmula de la función, lo que hay que hacer es despejarlo, ¿ok? Entonces vamos a venir a este lado, ¿sí? Lo igualo a cero, entonces digo a al cubo menos b al cubo, todo esto dividido a cuadrado más 2b cuadrado, que esto es igual a cero, entonces me queda a al cubo menos b al cubo, que esto es igual a cero, y voy a tener que a al cubo es igual a b al cubo, con lo cual a me va a quedar igual a b, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Yo podría pensar en estos dos vectores, en este, que estoy marcando en amarillo, que ahora vamos a poner las coordenadas, y en este otro, ¿sí? Que fíjense, en este caso, si vamos a chequear las coordenadas aquí abajo, ¿sí? Me va a quedar, por ejemplo, estos dos, ¿sí? El 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, que es el primero que puse, el amarillo, ¿sí? Entonces vamos a tener acá 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, y el otro que es el verde, que en este caso es menos 1 raíz de 2, menos 1 raíz de 2. Esto sale, si no lo ven de entrada, no se preocupen, pero esto sale haciendo las cuentas y reemplazándolo en la ecuación, simplemente, ¿ok? Bien, fíjense que acá hace un apartado interesante el tema, dice, a ver, ¿qué pasa si el tema de si la función es diferenciable? Bueno, en este caso, fíjense que a pesar de que existen las derivadas de direcciones en todo el orden, la función no es diferenciable. ¿Está bien? Entonces, en este caso, fíjense que dice, por más que no pregunta que sea diferenciable, vamos a ver si estamos en condiciones, ¿no? Entonces, en este caso, para que sea diferenciable, tiene que ocurrir un apartado que nosotros vamos a poner acá, que fíjense lo siguiente, la proposición 14, ¿sí? Esta proposición es un poco tramposa, ¿sí? Admite, no tramposa, digamos, admite un poco de doble lectura si uno no está preparado para poder analizar entre líneas lo que quiere decir. Y fíjense lo siguiente, es como toda preposición se tiene que leer en orden, en el orden común y corriente, es decir, de izquierda a derecha. Entonces yo tengo una función, dice, si la función es diferenciable en ese punto, entonces, proposición lógica, entonces existe la derivada de f en x0 en cualquier dirección y esa deriva direccional la puedo resumir sin usar el límite usando el producto entre el gradiente y el vector. O sea, el gradiente de la función, valor en el punto, y el vector. El producto escalar. Que es un poco lo que plantea acá. Fíjense que dice, yo tengo el gradiente f en 0, 0, ¿sí? Tengo la deriva direccional, que la puedo calcular, y hace la cuenta. Dice, bueno, en ese caso me quedaría 1 sobre 2 raíz de 2. Pero esto me queda distinto de cero. ¿Por qué? Porque yo acabo de sacar que en este caso, por ejemplo, para este vector que yo acabo de calcular, me da un resultado y sin embargo si aplico esta fórmula me da otro. Entonces dice, en ese versor la derivada es nula. ¿Por qué? Porque lo acabo de sacar. Entonces estoy contradiciendo la lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que este enunciado no es que esté mal, justamente se lee en el orden que corresponde. Primero la función tiene que ser diferenciable, ¿está bien? Entonces vamos a poner en orden de prioridades. Esto primero tiene que existir para que después, en segundo lugar, aparezca lo que estamos poniendo en celeste, ¿sí? Entonces esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces no son contradictorias las ideas. Bueno, así que esto es todo, chicos. Espero que les haya gustado. Este es un nuevo formato de videos donde vamos a comentar parciales hechos justamente para no rehacer los parciales. Quiero que me den su opinión en la caja de comentarios si les gustó este formato, si prefieren el formato anterior. Vamos a hacerlo como prueba. A los que rindan, como siempre, les deseamos mucha suerte, muchos éxitos y nos mantenemos en contacto en la semana para que evacuar dudas o más consultas, siéntanse libres de contactarme al Telegram o demás. Así que nada, buena vibra para lo que queda, para los que vayan a reunir ahora o más adelante. Y bueno, nada, nos estamos viendo próximamente.